Hoy es martes 17 de septiembre de 2024. Estamos en la emisión número 625 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, en desarrollo de nuestro programa institucional Bandera de la Fundación. El tema que hemos traído para analizar en el día de hoy es son las reacciones nacionales e internacionales de los comunistas armados y desarmados frente a la operación militar que realizó el Ejército Nacional a comienzos de 1965 sobre la República Independiente del Pato en los límites entre Caquetá, Meta y Huila, como consecuencia de la operación Marquetalia, que haya sido en esa misma zona, o mejor, en el sur del Tolima, la operación en Río Chiquito tras el asalto terrorista de Tiro Fijo y sus bandidos al municipio de Inzá, y ahora que se han desplazado también tropas a buscar a los terroristas en la zona del Pato y el Guayabero, con más tendencia hacia el departamento del Meta. Eso no significaba que era la única parte donde estaba operando. El ejército seguía buscando a los bandoleros tripartidistas en las demás partes del país, y con especial énfasis a las FARC, que ya estaban en gestación como grupo comunista armado único del Partido Comunista en el sur del Tolima, en el Sumapaz, en el oriente del Tolima y en otras partes del país. Escudriñando todo esto nos damos cuenta que había una conjura internacional debido a la visita de unos periodistas franceses a hacer un show, un montaje, un publireportaje que le hicieron a Tiro Fijo y a Ciro Trujillo en Río Chiquito, y que luego salió a la luz con las manifestaciones de intelectuales franceses, entre quienes estaba el filósofo Sartre y la escritora Beauvoir. Eso es la realidad de lo que nos ha pasado, pero que queda oculto o olvidado, y aquí lo ponemos sobre el tapete. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es el antecedente general para que el Ejército Nacional ingresara a la guarida comunista en la República Independiente del Pato en 1965? De esto se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, y los comunistas han elaborado una historia que se convirtió en verdad. La versión comunista dice que los campesinos desplazados por la violencia liberal conservadora se desplazaron hacia diferentes zonas del país a buscar tierras para asentarse, y que allá se organizaron en proyectos autogestionarios, y que llegó el Estado con los terratenientes a quitarles sus tierras, a matarlos, y que ellos lo único que hicieron fue defenderse. Esa es la versión comunista mentirosa, trapacera y engañosa. La verdad es que el Partido Comunista aprovechó esa pugnacidad tan violenta que han instigado liberales y conservadores, y fue y organizó repúblicas independientes gobernadas, dirigidas y regidas por sistemas completamente comunistas dentro del Estado colombiano, como ya lo veremos. Entonces, cuando entró el ejército a Marquetalia, inmediatamente los partidos comunistas del mundo, financiados desde la Unión Soviética y desde la Cortina de Hierro, movieron la visita de unos periodistas franceses a que vinieran a Río Chiquito a entrevistar, a hacer un public reportaje, porque lo que hicieron fue un montaje de unas supuestas operaciones militares, y contra las FARC, contra los comunistas en Río Chiquito, y comenzaron a mover en todo el viejo continente todos los contactos habidos y por haber para desprestigiar a Colombia y desprestigiar al ejército. Entonces vamos a ver qué ocurrió en el Pato, lo que encontraron las fuerzas militares, la reacción de los comunistas internacionales y nuestro análisis al respecto. Adelante, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geoestratégica de la rica zona del Pato
tomada intencionalmente por los delincuentes como una de las guaridas comunistas en la República Independiente del Pato en 1965. Hemos dicho aquí y nos queda absolutamente claro que la construcción de las republiquetas independientes fue planeada, fue muy bien pensada, con un objetivo geoestratégico de controlar las tres cordilleras y proyectarse sobre la cordillera oriental hacia la capital de la República para rodearla y tomarse el poder para imponer una dictadura comunista, igual a la que ya había en Cuba y en Corea del Norte y en otros países. Entonces, en la medida que fueron desarrollando eso, ese proceso, pues el nororiente del Huila, el occidente del Caquetá y el centro occidente del Meta se convirtieron en bastiones fundamentales por su ubicación excepcional sobre la cordillera oriental y la salida hacia los llanos orientales o hacia el valle del Alto Magdalena en el Tolima y el Huila. Y porque en esa zona es muy fácil pasar por el valle del Alto Magdalena hasta la cordillera central, occidental. Entonces, central y occidental, pues. Entonces, ese trabajo se venía realizando. Les cayó como anillo al dedo que en la cordillera central y oriental las tierras son muy productivas, entonces podían insertar comunidades agrícolas con el fin de orientarlas, estructurarlas, instruirlas en el marxismo-leninismo e integrarlas como un todo a un proyecto revolucionario que ya no eran los ejércitos o las fuerzas móviles que se trasladaban de un lugar a otro durante las guerras civiles, sino que eran unos núcleos humanos que con ese componente geohumano, geopolítico, geoeconómico, impondría un control geoestratégico sobre esas zonas como puntos de despliegue sobre la cordillera hacia la toma del poder, siguiendo el eje de las cordilleras y allí preparando en escuelas móviles, en campamentos clandestinos, en centros de entrenamiento, grupos terroristas o terroristas que formaban grupos y luego se diseminaban por todo el país para difundir el ideario marxista-leninista y la lucha revolucionaria de clases. Entonces, pues el ejército entró a la zona del Pato, inició operaciones y era la sexta brigada bajo el mando del coronel Urrea Cubides y el batallón Tenerife con su comandante entraron allá a hacer unas operaciones. El batallón Tenerife tenía sede en Neiva y la brigada tenía sede en Ibagué, pero abarcaba toda la zona de Tolima, Huila y Caquetá, inclusive occidente del Meta. Entonces el coronel Méndez, que era el comandante del batallón Tenerife, le presentó una sugerencia al comandante de la brigada, que era el coronel Correa Cuides, y esto a su vez al gobernador, para que las 160.000 hectáreas que componen la región de Valsillas y el Pato fueran integradas geográficamente y políticamente bajo el control del departamento del Huila. Las explicaciones que ellos daban era que así se facilitarían más los apoyos, ya que la intendencia del Caquetá, donde estaba la mayor parte de ese territorio, no tenía los recursos ni los medios técnicos ni las carreteras suficientes para acercarse allá. En cambio, al salir al oriente de Neiva y entrar a la cordillera oriental es muy cerca y ya existían unas carreteras no muy buenas, pero estas trochas por lo menos le facilitaban más control a Neiva. Eso vino en estudio, en va y viene, pero ustedes saben que donde están los politiqueros de por medio no es tan fácil. Sin embargo, el ejército comenzó la construcción de la carretera Valsillas-Pato, Paraíso-Algeciras, que tuvo muchos problemas, que Tiro Fijo los asaltó varias veces, que el batallón Boyacá que prestaba seguridad fue emboscado por Januario Valero en la famosa emboscada de la Perdiz, que en una operación buscando a Januario Valero, Tiro Fijo emboscó y asesinó al capitán Farid Londoño, con- causándole muchas bajas a una compañía
a una batería de artillería. Entonces, todos esos puntos y sucesos no permitieron al fin que Valsillas y el Pato se anexaran a Neiva, pero sí quedó demostrado sobre el terreno que eso es una zona demasiado geoestratégica, que infortunadamente los gobiernos no le pusieron cuidado. Y de remate llegó el señor Ernesto Samper Pizano con su descomposición moral que lo caracteriza y los consideró dizque, reservas especiales campesinas. Y ahí tenemos hoy una república independiente donde las milicias bolivarianas de las FARC, con el funambulesco nombre de guardias campesinas, hacen lo que les da la gana en esa zona y el Estado no controla absolutamente nada ya porque los que mandan son los comunistas armados y desarmados. Ese es el valor geoestratégico de la región del Pato. Adelante, Vicencio. ¿Cómo podríamos contextualizar la situación tan convulsa y compleja de la vida política colombiana al inicio de 1965, con base en la caricatura de Chapete respecto a un escrito anticolombiano en París y la publicación en el mismo periódico de una noticia completa, acerca de conjuras comunistas en Latinoamérica orquestadas por Salvador Allende Aquí en hay mucha Chile, tela. Sí, siga, siga, siga. en Chile. Adelante, doctor. Bueno, aquí hay mucha tela para cortar. Chapete ya sabemos que era un enemigo visceral del general Rojas Pinilla, pero de vez en cuando tenía lucidez y sensatez intelectual. Pues cuando se dedicaba a despotricar al general Rojas Pinilla, pues perdía toda la esencia de su habilidad por estarle haciendo mandados a los directores del Tiempo y al Partido Liberal y Conservador, con el fin de sostener la caña de la farsa del Frente Nacional. Entonces, entró el ejército al Pato. Los cineastas franceses que estuvieron en Río Chiquito publicaron el video en París y lo hicieron durante un evento y un festival de cine que organizaban en Europa en esa época. Y pues causó impacto porque el mensaje de ese video era que Colombia era un país de salvajes, que Chispas había muerto defendiendo a los pobres, que Sangre Negra no era el asesino que presentaban, sino que era un luchador que estaba en contra de la oligarquía y que Tiro Fijo y sus muchachos eran la reencarnación del arcángel San Gabriel y toda la corte celestial. Ellos habían estado allá, los periodistas viviendo con ellos, y lo que han visto eran unos campesinitos muy nobles, muy leales, muy trabajadores que eran perseguidos por aviones estadounidenses, porque había tropas estadounidenses en cada esquina, que, bueno, un documento de propaganda propio de la Guerra Fría, muy bien elaborado por el Partido Comunista Colombiano y sus cómplices en el exterior. Y además se publicaron en varios medios en México, en España, eh, unas columnas o unas crónicas elaboradas por delincuentes cercanos a los terroristas colombianos que los ponían en el cielo. Entonces, había visitas a los barrios pobres en Bogotá, a los chifcales, a los prostíbulos que había en el centro de la capital, a los niños que vivían debajo de los puentes, lo cual era cierto, porque eso era responsabilidad de la politiquería corrupta. Entonces, con una cosa y la otra trataban que esa lucha era legítima, que no era una lucha comunista, sino que era una lucha de liberación nacional y le dieron la vuelta. Entre tanto, estaba ocurriendo que en Brasil, Ecuador y Perú y República Dominicana y Venezuela se estaban destapando a diario conjuras comunistas y todas graves incitando a rebeliones, a paros, a destrucción. Entonces nos queda más fácil entender que estamos hablando de comienzos del 65 cuando se programó el paro nacional
que pretendía tumbar a Valencia, que al mismo tiempo en Brasil, en estos otros países que mencionamos, Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Guatemala, los comunistas estaban desarrollando una sinergia. Y al sumarle lo que estaba pasando allí en París, pues nos damos cuenta que todo era orquestado por el Departamento de Propaganda de la Unión Soviética y cumplido a rajatabla por los partidos comunistas de Colombia, de Latinoamérica. Y que la cabeza de todo eso era el Partido Comunista Chileno, en cabeza del señor Salvador Allende, que era el que dinamizaba todo ese terrorismo urbano, todas esas protestas, y que se hiciera de manera conjunta, porque el partido más sólido de los comunistas en Latinoamérica era el de Chile. Entonces el señor Chapete publicó en su caricatura de la que estamos hablando una sátira a lo que se estaba haciendo en París y, e ilustra su crítica con dos sujetos hablando en una mesa en la cual dicen que acaban de escribir un artículo contra Colombia. Entonces le pregunto uno de esos dos delincuentes europeos al otro, ¿y dónde queda eso? Y contesta, no sé, precisamente le estoy buscando en el mapa. Entonces la sátira de Chapete apuntaba a demostrar que Ay, hombre. Vaya. This meeting is being recorded. Oh, la sátira de Chapete apuntaba a demostrar que eran unos ignorantes que por más letrados que fueran el señor Sartre y la señora Boviu, lo único que estaban haciendo era un mandado al Partido Comunista Soviético de desprestigiar a Colombia para que el comunismo avanzara en nuestro país. En eso se resume la caricatura de Chapete. Adelante, mi coronel. mi coronel, ¿cómo se ocupó militarmente la zona del Pato, de El Pato en 1965? Aquí vemos la foto del coronel Méndez, el comandante del batallón de artillería, con el camuflado tigrillo que se llamaba en esa época, ya en la zona propia donde antes los comunistas armados y desarmados ejercían el poder. Y hasta allá llevaron al reportero del periódico El Tiempo, de otros medios, varios reporteros, a que se dieran cuenta que lo que el ejército informaba no era mentira. Y se les explicó todo el proceso de cómo se realizó la operación militar, que nos parece que el ejército colombiano está en mora de reconstruir toda esa historia con un documento fílmico y con un documento escrito y con audios y con testimonios de quienes aún viven, porque de esto han pasado 60 años y ya el más joven de los que participó ahí debe tener 80. ¿A qué nos referimos? A que fue una operación excelente con muy pocos medios y podría decirse que es pionera de las operaciones aerotransportadas aeroterrestres contra los bandidos comunistas. No porque antes no se hubieran hecho. En realidad, en Marquetalia fue una operación parte aerotransportada y parte completamente terrestre. Pero es que aquí ya había un apoyo diferente y sobre todo la experiencia de lo que ha pasado en Marquetalia. Entonces participaron el Batallón Colombia, el Batallón Tenerife, las compañías Arpón y las compañías de lanceros que estaban en ese momento en entrenamiento. Y se hizo una incursión por diferentes zonas. Y si uno mira hoy los sitios por donde entraron, eh, lo hicieron perfectamente planeado, o sea que la inteligencia militar, a pesar de las escaseces que tenía, había logrado una buena información sobre el terreno, tenía buenas redes de informantes y las tropas se desembarcaron en sitios claves y se comenzó el ingreso desde el exterior
hacia el corazón donde estaba el problema en el Pato. Se presentaron muchos combates en una zona supremamente difícil porque eso es muy boscoso, muy quebrado, con muchos cursos de agua y casi que los sitios para cruzar son obligatorios y hay que arriesgarse mucho. Pero nuestros soldados, con muy pocos apoyos, con unas raciones de campaña a la espalda, porque ni tiempo les quedaba de cocinar, optaron o actuaron de manera valiente, de manera patriótica, y vencieron todas las resistencias, sacaron los bandidos de allí, eh, ocuparon la zona, registraron las casas y a los campesinos que habían huido hacia el monte amedrentados por los terroristas, les dieron todas las facilidades para que regresaran y ante el mundo entero se contó lo que se encontró en ese sitio, una operación muy bien hecha. Eh, el teniente Caicedo, Jaime Caicedo, era el oficial de inteligencia y escribió una novela que la llama El niño que me salvó la vida, donde lógicamente le incluye cosas noveladas, pero su relato lo corroboramos con el coronel Jeremías Balbuena Navarro, es exacto en cuanto a todo lo que encontraron y las dificultades que tuvieron, eh, porque si en Marquetalia se había descubierto un entorno, un enclave comunista, en el Pato lo que se encontró fue la demostración de que los comunistas iban en serio por la toma del poder, pero como ya sabemos, la dirigencia política no le puso cuidado. Esta maniobra militar de entrar con muy pocas tropas, porque realmente fueron pocas tropas, no sumaban más de 500 en total, a la distancia dirigidos desde Neiva, de Ibagué, perdón, y abarcando una zona tan extensa con el poco apoyo que podía prestar la Fuerza Aérea, que aún era incipiente en ese momento, es algo valeroso porque se destaca el coraje de los soldados, la osadía de los pilotos que se atrevieron a entrar a esas zonas con, ni siquiera con coordenadas, sino guiados más o menos por los pocos accidentes que se identificaban en la carta y luego con señales de humo y con las indicaciones que daban siguiendo los ejes del reloj los soldados que estaban en tierra y allá entraban los pilotos, eran recibidos con fuego naturalmente por los bandidos, pero entraban, apoyaban, evacuaban, movían tropas de un lado a otro. Es una historia muy interesante que no se ha contado y que el ejército debería reconstruirla toda, aprovechando a quienes aún viven, porque esta memoria histórica está por contarse. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué interpretación podíamos dar a la forma como se adelantó la operación militar de ocupación de El Pato en 1965 y la poca importancia que la dirigencia política dio a los hallazgos en esa zona que estaba bajo férreo control comunista desde hace varios años? Pues, mi coronel, aquí vemos que los diarios publicaron una foto de unos bandidos reunidos hablando y ahí identifican plenamente a este que está aquí con gafas, que era un delincuente comunista muy conocido, eh, cercano a Tirofijo y a Jacobo Arenas. Le decían Rapidol, el nombre era Eduardo Pachón Pachón. Y dentro del material que encontraron está esa foto donde muestra la relación directa del Partido Comunista con las FARC. Ellos lo negaban y ahí está la esencia de la respuesta a su pregunta. A la dirigencia política le importa un pepino. El señor Valencia estaba ya en su etapa final, acababa de destituir al general Ruiz Novoa y lo único que le interesaba decir era que él había acabado con el enclave comunista y que no lo cuestionaran más ni Álvaro Gómez ni eh, Mosquera Chaus con el cuento de que hay repúblicas independientes, porque ya el ejército había entrado y eso se ha acabado ahí, cuando en realidad eso acababa pero de comenzar. Entonces, el Partido Comunista desde luego dijo que eso era una persecución, que además sus líderes tenían el,
el derecho de ir a hablar con los campesinos, que los que estaban en la foto no eran bandidos, sino campesinos, y que eso era un montaje que el ejército le había hecho colocándole un uniforme militar al tal Rapidol, que era su gran líder y su jefe. Entonces, con base en los testimonios de los campesinos que había allí, el ejército le puso a los periodistas a disposición para que publicaran todo lo que se detallaba. Y entonces los campesinos comenzaron a contar cómo llegaron desde 1952 eh, los colonos, que eran liberales, siendo reclutados de una vez para formar autodefensas con Januario Valero, que fue liberal y luego comunista, como el Partido Comunista, al sentirse presionado en Chaparral y Villarrica, trasladó una cantidad de bandidos en el año 53 desde el oriente del Tolima hacia el Pato, y cómo le fueron imponiendo normas de vida comunista a todos los habitantes de la zona, los fueron organizando dentro del partido y establecieron unos controles financieros a la producción del frijol, de la madera. Entonces, muchos de los frijoles que comimos en Colombia en los años 60 eran cultivados por los guerrilleros del Partido Comunista, y todo ese dinero era para financiar la compra de armas y la estructura de las guerrillas. Entonces, ese cuento de que las guerrillas comenzaron muy pobres y que eran unos campesinitos es una farsa a la cual el cura de Rub se presta con su mentira, ya que su mentalidad también es comunista. También contaron los campesinos cómo fueron extendiendo las zonas y colonizaron precisamente la región de Guacamayas y San Vicente de Caguán, con el objetivo de extender la ramificación comunista como el cáncer. Contaron también que allí llegaban todos los jefes del Partido Comunista y estudiantes de las universidades de Bogotá a dictarles conferencias y hacer entrenamientos y organizaciones de masas. Contaron que también habían, igual que en Marquetalia, estructurado escuelas para la formación de los niños, donde los enseñaban a leer con la A de arma, con la B de bayoneta y de ballesta, y con la C de cañón, con la D de dardo y cartucho, la C, etcétera, etcétera, y todo con esas mismas gráficas, y el cambio de la revolución de los pobres contra los ricos y la toma del poder. Así estructuraron los niños. Entonces, si el mono Jojoy nació en Cabrera, muy cerca de esta zona, y se creó en ese esquema, pues los que nacieron en el Pato, que son menos conocidos y que llegaron a ser los cabecillas de los FARC a comienzos del siglo XXI, fueron formados allá en ese mismo esquema, y ahí estaban Jacobo Arenas, Tiro Fijo y el Partido Comunista moviéndose en toda la zona con el apoyo exterior. También contaron que allá les hacían que reverenciaran especialmente a Gilberto Vieira, y que llegaban por montones, y efectivamente el ejército encontró colecciones completas en las casas abandonadas de periódicos del Pasquín La Voz Proletaria, y los campesinos fueron contando que los obligaban, que del producto que sacaban, que lo concentraban todos los cabecillas, cuando les pagaban lo mínimo, les descontaban por la derecha el aporte al partido y el aporte al pago del periódico. Eh, Todo eso terminó en que cuando entró el ejército, ellos desarrollaron el plan que tenían previsto, que era mover a 800 campesinos hacia otra zona, igual que habían hecho en el sur del Tolima, por el ingreso del ejército a Marquetalia, para generar un caos humanitario, que estaba previsto que vinieran periodistas extranjeros a cubrir eso, y que los contactos del Partido Comunista desde las ciudades moverían cielo y tierra dentro y fuera del país para desprestigiar al país, a Colombia. Y dieron los nombres de los cabecillas. Ahí estaba Januario Valero, estaba alias el Teniente Jaramillo, estaban Rapidol y otro bandido muy conocido que era Ezequiel Gallo, el ideólogo del Partido Comunista. También resaltaban que el que dirigía todo eso era Joselo, Rigoberto Lozada Perdomo, el compadre de Tiro Fijo. Entonces, lo que se destapó aquí es algo que, por eso insistimos, que el ejército colombiano ha estado en mora de ponerlo
en primer plano y desmentir toda esa cantidad de falsedades y de tramoyas que han construido los bandidos comunistas armados y desarmados y que encontraron al curita de Rux que terminó de ayudarles a decir semejante mentira, legitimándola como un informe de Estado. Adelante, mi coronel. ¿Por qué varias, perdón, cuál fue el asombroso relato de las víctimas de la marcha campesina de El Pato, orquestada por el Partido Comunista y las FARC en la zona? Pues que se lo llevaron a la brava y les dijeron que el que no fuera lo mataba el ejército y que si no lo mataba el ejército, lo mataban ellos por traidor porque suponían que si se había quedado ahí era porque quería estar con los enemigos del pueblo y no con ellos. Entonces se llevaron ancianos, niños, señoras embarazadas, señoras con bebés, señoras con niños pequeños y llegaron hasta la atrocidad de degollar niños. Oigan eso. Eso hoy no lo cuenta el curita de Rux en su historia. Los comunistas armados de las FARC y los comunistas que iban dirigiendo la marcha hacia el llano de toda esta gente que habían ellos organizado como bandidos en esa zona, eh, porque lloraban o porque retardaban el avance o porque se enfermaron de diarrea, los degollaron. Y eso sí no lo cuenta el curita. Entonces, cuando algunos de esos rehenes se escaparon y se devolvieron para sus parcelas, no tenían más para dónde ir. Se encontraron con que ya estaba el ejército ahí y que el ejército lo que les estaba ayudando era a recuperar su zona, a recuperar los animales que todavía quedaban vivos, que no han podido llevar, y a organizarse como comunidad y a reestructurar su vida como ciudadanos decentes que debían ser. Entonces contaron todas esas peripecias del drama que estaban viviendo las personas que habían sido desplazadas por los comunistas. Desde luego, la mentira que le metieron a la gente y la que han vendido siempre es que el ejército los iba persiguiendo con bombardeos y no tenía el ejército los medios para hacer eso y que eran miles de soldados y entonces analicemos un ejército pequeño en esa época atendiendo operaciones en el sur del Tolima, en el oriente del Tolima, en el Sumapaz, en Santander, en Antioquia, en el norte del Tolima, en Caldas, en Valle. No había forma de que el ejército moviera mucha tropa, pero la mentira es la mentira y repetimos, encuentran hasta multiplicadores como el señor de Rux que lo hacen, pero además demuestra que dentro y fuera del país el Partido Comunista estaba moviendo la propaganda fuertemente para que así se vendiera la idea. ¿Cuál fue la fuerte respuesta del ministro de guerra en ese entonces, el general Gabriel Reveis Pizarro, a los propagandistas internacionales del comunismo en París por la publicación de un documento lesivo contra la dignidad nacional de Colombia debido a la contundente operación militar en el Pato contra los bandoleros del Partido Comunista Colombiano? Pues, en lo personal consideramos que este documento debería estar colocado en un cuadro para que lo leyeran permanentemente todos los cursos de oficiales, suboficiales y soldados en el ejército. Es un documento firmado con mucha claridad, pero sobre todo con mucho carácter, como debe hablar un general de la República defendiendo sus tropas y su institución. El ministro de Guerra publicó un comunicado referente a la farsa montada por los comunistas internacionales contra Colombia y les dijo cosas como esta. El proceso histórico de Colombia está marcado por la esencia del pueblo colombiano. Y la esencia del pueblo colombiano son las ideas diferentes al comunismo. Y nombra o da los nombres propios de algunos de los intelectuales que encabezaron la lista, que eran muy conocidos en la época en Europa por su actitud contestataria y antinorteamericana y anticapitalista, y les dice que ellos lo único que están haciendo es apoyar al comunismo y la subversión en Colombia, que mejor se dediquen a sus
que hacer allá y no metan la nariz aquí. También les dice que la misión militar norteamericana en Colombia no tiene bases en el país ni tropas desplegadas, sino que lo que facilita es el entrenamiento de los soldados, el empleo adecuado de los equipos que le han donado el gobierno estadounidense a Colombia y la actualización en temas militares, que es un derecho que tienen todos los ejércitos del mundo a estarse capacitando. Además, dice que lo que más le duele a los comunistas es la acción cívico-militar que había hecho el ejército en esas zonas, porque con eso sí que les quitaba apoyo a los comunistas. También les dice que la preparación de los oficiales y suboficiales en el ejército colombiano es muy profesional y que cualquier señalamiento que le hagan estos intelectuales franceses pues es simplemente una farsa y un ataque malintencionado contra la estructura militar colombiana. Que en Colombia estamos aún indignados, o estábamos en el momento, con los hallazgos que había ido en Marquetalia y el Pato, y que no tenía ninguna correlación el documento malintencionado y elaborado que ellos estaban presentando como la verdad de lo que allí pasaba. Y por último les dice que para frustración de ellos, como panfletarios, propagandistas comunistas, el ejército colombiano seguirá con su mística y con su voz llena de sentimiento y con su acción combatiendo al comunismo armado en Colombia. Es realmente un documento de mucho valor histórico y lo firmó el ministro de Guerra, el general Gabriel Reveis Pizarro, en un momento en que la conjura internacional comunista contra Colombia era muy fuerte. Mi coronel, en respuesta a todo lo ocurrido, ¿cuál fue la orden del Partido Comunista al terrorista Juan Januario Valera, alias Óscar Reyes, para aliviar la presión militar en la zona del Pato? Pues ahí, y cuando vimos la vida de Januario Valero, quedó demostrado que él muy hábilmente se salió de la zona por orden de el partido, se reunió con Tiro Fijo y se reunió con los miembros del Partido Comunista en Bogotá y planearon una acción criminal fuera de la zona del Pato para hacer que las tropas salieran de allá y se devolvieran. Y la acción criminal era una masacre que iban a cometer de muchas personas en la zona. De hecho, lo hicieron. Aquí ya vimos una de un señor de edad que lo sacaron de la casa y lo asesinaron y se llevaron a otros empleados de la finca. Y en este caso, en la finca Santana, en la vereda Santa Librada del caserío de Anaconia, al oriente de Neiva, vinieron y asesinaron a dos personas, provocando que la tropa se acercara hacia ellos para hacerle emboscadas y desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en el Pato. Eh, Esos bandidos llegaron uniformados, aparentando que eran tropas del ejército, y claro, la gente no los distinguió, asesinaron todas esas personas y provocaron pues una sensación de inseguridad y una limitación para el ejército, o porque sacaba las tropas que estaban en el Pato o utilizaba soldados de instrucción para ir a buscarlos. Una maniobra típica de los comunistas y típica de guerra de guerrillas, y donde se demuestra que la población civil es el blanco predilecto de estos delincuentes para provocar la desazón, porque así como mientras los que marchaban hacia el llanos iban degollando niños porque lloraban o retardaban la marcha, estos bandidos venían a asesinar campesinos para provocar el despliegue del ejército hacia otras zonas, pero curiosamente ni los comunistas colombianos que tanto defendían a las guerrillas comunistas en su pasquín, voz proletaria y demás, ni los intelectuales franceses mencionaban para nada lo de todos estos crímenes, sino que los presentaban era como luchadores populares. Ahí está la farsa, la mentira, el engaño, y que lo siguen haciendo con la complicidad de comunistas nacionales e internacionales. Sí, pseudos intelectuales, pseudos intelectuales. Mi coronel, ¿por qué varias personalidades de la vida cultural colombiana resaltaron que habían en curso una campaña política de desprestigio internacional contra Colombia,
mientras algunos analistas políticos resaltaron los alcances del plan comunista contra Latinoamérica encabezados por Salvador Allende en Chile? Pues el primero que se manifestó en ese sentido fue el canciller colombiano Fernando Gómez Martínez. La razón por la que el ejército descubrió un plan en que las guerrillas comunistas estaban urdiendo un proyecto para asesinar al presidente Guillermo León Valencia, ya que el señor tenía una vida bastante libidinosa y era muy conocido, escapaba de noche del Palacio Presidencial, eh, casi siempre con ruana, y terminaba metido en los burdeles de baja estofa en distintos lugares de la ciudad. Entonces ya le tenían la cuerda pisada y estaban planeando asesinarlo. Entonces el ejército encontró ese plan y se manifestó públicamente el canciller que todo lo que estaba ocurriendo en Colombia con esa carta de los pseudointelectuales franceses y de las publicaciones que había en otros medios y el famoso video de tiro fijo en Río Chiquito, etcétera, eran toda una conjura contra Colombia y no era simplemente algo aislado, sino que era algo planeado, pensado y desarrollado como una campaña para legitimar el comunismo en el país de mayor atractivo para los comunistas. Y también se resaltó nuevamente que en México aparecían publicaciones en las que pintaban a los bandidos de todas las pelambres como campesinos que luchaban contra una oligarquía que estaba depredando el país y que tenía unas fuerzas militares que cometían las peores barbaridades, pero todo era una propaganda muy bien elaborada y muy bien dirigida de manera metodológica y sistemática. Mi coronel, ¿cuál era la situación de violencia tripartidista, entre tanto, en los departamentos de Tolima y Antioquia? Pues en el sur del Tolima continuaba la violencia, continuaban los combates esporádicos de las tropas que buscaban a tiro fijo con las cuadrillas de este grupo que se han asentado en Planadas, en Chaparral, Gaitania, etc. Y fueron rescatados dos secuestrados que se han llevado los bandidos de comunistas de la familia Rivera en el sector. Y luego apareció otro secuestrado que ha sido asesinado y degollado por los comunistas porque no había pagado el rescate. Y al mismo tiempo, en el departamento de Antioquia, en el sector de Puerto Pita, sobre el Magdalena Medio, fue secuestrado otro hacendado. Y en el Valle también hay otro secuestro. Y no se nos olvide que por la época fue el secuestro y asesinato del señor Harold Eder en Corinto, Cauca, por parte de las FARC o de los comunistas que eran formándose como las FARC por orden de tiro fijo. Entonces, al sumar una cosa con la otra, nos demuestra que los comunistas estaban en todo apogeo de su guerra. El ELN acababa de asaltar Simacota. Efraín González, por parte de los conservadores, seguía asesinando gente en Santander y Boyacá, y los remanentes de las cuadrillas liberales del MRL se estaban, por un lado, uniendo a las guerrillas comunistas y por otro lado seguían asesinando gente en el Valle, el Tolima, el Cauca y el Viejo Caldas. Cuadro muy convulso. Mi coronel, ¿de qué manera se difundió la noticia de la condena de dos terroristas del Ejército de Liberación Nacional, que fue emitida con base en un nuevo esquema de proceso penal, creado para poder combatir con eficacia el bandolerismo tripartidista? Pues que recién pasada el asalto en enero del ELN a Simacota y en medio de todas estas operaciones que estamos viendo, pues el ejército tenía mucho trabajo, demasiado. Y fuera de eso le colocaron los consejos de guerra para juzgar a todos los bandidos, o sea, la justicia descansando en el ejército, el gobierno descansando en el ejército, el
el Ministerio de Educación descansando en el ejército, o sea, todo el trabajo contra el ejército o, o- o bajo responsabilidad del ejército. Y la justicia siempre ineficiente, inepta, pero eso sí llena de comunistas que reclamaban que los procesos les faltaba la coma, el punto, que les sobraba una página, que no se ha hecho un oficio y por eso quedaban libres los bandidos. Entonces hubo una reforma al proceso penal que se hizo en esos días al Código Penal y facilitó que se agilizaran los tiempos y los primeros dos terroristas del ELN capturados en Bogotá, en el barrio La Paz, que ya vimos ese caso aquí, ocurrió en el centro de Bogotá, no el barrio, sino el Hotel La Paz, ese caso lo vimos aquí ya, que se capturaron a varios bandidos, fueron rápidamente condenados y con eso el señor Valencia inmediatamente sacó pecho y dijo que su gobierno sí estaba combatiendo el bandolerismo y que él le estaba trayendo la paz a Colombia gracias a su habilidosa gestión. O sea, por todos lados ganaban los politiqueros. Mi coronel, vistos los reales orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles que Gustavo Petro logre llegar a un acuerdo concreto de paz que sea favorable a los colombianos en las conversaciones que sostiene con los actuales grupos de bandoleros, delincuentes y terroristas comunistas, donde se incluyen los carteles narcotraficantes de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo? La respuesta de entrada es no. Las razones, como hemos venido resarciendo las últimamente, son muchas, pero aquí enfoquémonos en una específica en particular. Mientras la dirigencia política sea del color que sea, la academia sea de la orientación ideológica que sea, y los colombianos sea la orientación política que tengamos, cual sea, no nos pongamos de acuerdo sobre algo fundamental, es que el comunismo es una peste para Colombia y que cualquier acción que haga el comunismo siempre será letal y negativa para el desarrollo nacional, pues no habrá solución, y mucho menos con esta foto que la traemos todos los días aquí, donde están reunidos tres sujetos que están relacionados con el terrorismo comunista de las últimas 6 décadas en el continente. La narcodictadura cubana, los terroristas del ELN y los terroristas del M-19, los tres hablando de hacer la paz en Colombia a espaldas del pueblo colombiano y sin la participación de las víctimas y de los ciudadanos decentes, porque tampoco hay partidos políticos. En esa época había unas empresas clientelistas que se repartían el poder y en cambio en esta época también. Entonces no puede haber un proceso serio ni estructurado porque no hay objetivos nacionales ni hay la intención de extirpar el cáncer del comunismo, que es el problema que genera esa violencia. Y coronel, honremos al honorable pueblo colombiano víctima del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista, guardando un minuto de silencio en su memoria.
Reflexionemos sobre las enseñanzas que dejan los valiosos resultados geopolíticos, tácticos, estratégicos, sociológicos e históricos de la recuperación de la soberanía por parte de la Sexta Brigada en la guarida comunista supuestamente constituida como república independiente en la región del Pato sobre la cordillera oriental en 1965, desde donde planeaba propagarse hacia la extensa planicie de los llanos orientales. Mi coronel, sin duda la actividad militar en la guerra de guerrillas tiene un peso específico muy grande, pero tiene un pero, que demanda es el compromiso total del Estado en una respuesta integral en lo económico, lo social, lo cultural y lo psicológico colectivo de las masas. O sea, la guerra política, como se llama en las aulas militares, el estudio de ese contexto, debe ser muy bien orientada por el Estado, no para hacer lo que hacen nuestros dirigentes políticos, de autoelogiarse y utilizarla para beneficios personales, sino para demostrarle al pueblo colombiano y al mundo entero dónde está la farsa comunista. Entonces, por ejemplo, todas estas historias que fueron documentadas en su momento, que aparecen en medios de comunicación de la época, que están en documentos, en archivos históricos, son las que hay que revivir y con el análisis correspondiente para desarticular esa narrativa y esa versión comunista sesgada y malintencionada. De lo contrario, no se podrá ganar nunca esa guerra porque el imaginario tendrá siempre en su haber es el cuento de que fueron unas víctimas y no unos delincuentes que estaban planeando destruir el país. La relación del Partido Comunista con las FARC es total y es el Partido Comunista el responsable de esta violencia. Que se inventen el cuento de que los campesinos reaccionaron por pobreza, no, ellos no reaccionaron por pobreza, reaccionaron porque los orientaron, los entrenaron, les enseñaron a disparar, a montar emboscadas, a asesinar soldados, a secuestrar, a elaborar bombas, a causar terrorismo, a organizar masas, a diseminar la idea comunista. Eso es muy distinto a la pobreza. Entonces, nos queda esa reflexión, que es la responsabilidad del Estado para combatir esa guerra donde es, y no para utilizar los medios en los intereses personales de los gobernantes de turno, como nos ha pasado históricamente, antes con el DAS y después con la Agencia Nacional de Inteligencia, que están dedicadas a hacerle favores al presidente y su séquito cercano, inclusive utilizan hasta la policía, como en el caso de la señora mm, Sarabia, que estaba investigando a una empleada del servicio porque se le perdió una maletadita de dólares que nunca registró ante ante la DIAN, no se sabía de dónde lo sacó, proviniendo de una familia de escasos recursos. Desde que llegó al Estado le aparecieron dólares por montones. Entonces, utilizando los medios del Estado para hacer investigaciones ilícitas. Y ese ha sido un eterno problema, que los dirigentes han pensado que los recursos del Estado son para su usufructo y para garantizar su estadía y su tranquilidad en el poder y no para combatir a los delincuentes que son los que le causan daño al país. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Desde tiempo atrás, esta rica y promisoria región, también ubicada geoestratégicamente en el Meta y que limita con Huila, Tolima, Caquetá, viene sufriendo el azote de la violencia ejercida por una cuadrilla de bandoleros y de agitadores que, con su accional criminal, obligaron al éxodo de la gente de bien. Numerosas familias abandonaron sus propiedades y la región quedó bajo el dominio de los facinerosos, que hacían exigencias insoportables a los habitantes y les obligaban a contribuir con el sostenimiento de un movimiento subversivo organizado en el área del Pato y con conexión con movimientos similares al de Marquetalia. La región ha sufrido quizás como pocas todo y cada uno de los tantos años de la confrontación armada y sus habitantes quizás como pocos han sufrido un tiempo igual de estigmas y señalamientos.
Por más de medio siglo, la guerra ha sido la cotidianidad en esta región y las convivencias entre los miembros de la insurgencia y las comunidades campesinas han sido inevitables. La región venía siendo poblada de forma normal hasta 1952, cuando llegó la cuadrilla de bandoleros procedentes del Guayabero. Desde entonces, el grupo adoctrinó a la gente de la región y les exigió trabajar a su servicio. Quienes no estaban de acuerdo con esta idea tienen que abandonar la zona o mueren asesinados. Al igual que en Marquetalia, se instalaron cédulas, se cobraron impuestos y anticipos de las cosechas, se reclutaba a la gente, se extorsionaba. Todo esto para beneficio de la cuadrilla de bandoleros camuflados bajo el nombre de movimiento agrario. Cuando llegó la amnistía decretada por el gobierno, se hizo un pacto de pacificación, pero los fondos dados por la Oficina de Rehabilitación y la Caja Agraria fueron pasados a un fondo común y más tarde sirvieron para que los forajidos compraran armas y municiones. El ejército nunca fue bienvenido y con el paso de los años esta región sigue igual y como es nuestro deber no olvidar las nefastas acciones de estos criminales que hoy por el Pacto de La Habana se sientan a mantenerles con el gobierno. Gracias. Bueno, muy amable, el coronel Ortiz. Entonces, como vemos, el problema del pato es mucho más... ¿Aló? El problema del pato es mucho más complejo que el problema de Marquetalia y sin embargo, ni el gobierno de Valencia le dio la trascendencia, ni los medios de comunicación pusieron sobre el tapete de la discusión nacional un tema tan grueso y tan grave, y por eso las FARC se recuperaron y a pesar de que se les descubrió todo, les importó muy poco, porque se dieron cuenta que había una fisura, había una debilidad del establecimiento que los combatía, que no les atacaba directamente su núcleo fundamental, que era el Partido Comunista, que no se encarcelaban a los dirigentes del Partido Comunista y que por el contrario, con todos los nexos internacionales estaban legitimando. Y de ahí para allá, pues la evolución viene. 15 años después organizaron ahí mismo en el Pato un éxodo impresionante. En Neiva se concentraron miles de campesinos presionados por las FARC debido a una operación militar que se hizo cuando asesinaron a unos soldados y secuestraron a otros. Entonces, es una reiteración de la debilidad del Estado que hoy los legitimó con guardias campesinas y guardias indígenas en la misma zona y ahora los comunistas controlan a sus anchas y el señor Iván Mordisco es el amo y señor de toda esa región. Esta noche tendremos la invitación especial de Jairo Jaimes, que viene desde Nueva York a hablarnos de unos temas interesantes sobre inventos, sobre innovación, sobre creatividad y sobre todo cómo inyectarle recursos al desarrollo científico y tecnológico. Y mañana continuaremos con la memoria histórica, pero tendremos que hacerlo a las 9 de la mañana por una situación especial, que será único ese día, y el jueves regresaremos a las 7:30 de la mañana. En las horas de la noche continuaremos el resto de la semana con nuestras actividades de formación de estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga protegiendo e iluminando.